¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Me encanta esta canción. En el programa de hoy, precisamente, viajaremos a un lugar donde llevan más de 40 años buscando las respuestas a esas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Al menos ya sabemos la respuesta de la última. Nos dirigimos a Atapuerca. Atapuerca es pronunciar el nombre y enseguida nos vienen a la cabeza grandes descubrimientos arqueológicos. Situado al norte de Burgos, es uno de los yacimientos más importantes del mundo. En muy pocos lugares se puede estudiar la evolución humana desde hace 1,4 millones de años hasta nuestros días. Como dicen quienes trabajan aquí, en esta foto de familia aparecen todos los miembros, no falta ninguno. Los humanos podemos observar en esta foto nuestra propia y larga historia, la evolución humana. Pero no siempre ha sido así. En el siglo XIX nadie conocía Atapuerca. Una enorme trinchera partió en dos la sierra para abrir paso al ferrocarril. La idea era llevar mineral de hierro hasta Bilbao. El proyecto fracasó, pero reveló lo que se escondía bajo tierra. Nadie se fijó entonces en esos restos hasta que en 1978 se comenzó a buscar aquí el rastro de los primeros europeos y europeas. Bienvenido, Iñaki, a Atapuerca, por supuesto. El tuyo me gusta obligatorio. más, obligatorio. El mío es profesional. Bueno, es un honor estar aquí en Atapuerca y contigo, que me hayas recibido tú, ¿no? No, el honor es que estés tú aquí para que puedas trasladar el inmenso túnel del tiempo que es Atapuerca. Este es un buen lugar para estudiar la evolución humana. Bueno, me corrijo, este es el lugar para estudiar, ¿no? Es el único lugar, probablemente, en Euroasia que podamos tener una historia familiar de la ocupación de este gran continente de que forma parte Europa, que es un subcontinente asiático. Resulta curioso que sea el resultado de una serendipia, ¿no? Sí. Si no se les hubiese ocurrido hace unos cientos de años construir una línea de ferrocarril en este lugar, todo esto no hubiese existido. No, al menos tal como existe. Probablemente sí con el tiempo, porque hay la cueva de Atapuerca que se conoce desde tiempo inmemorial. Pero es verdad que al hacer esta obra a finales del siglo XIX para bajar mineral de la Sierra de Demanda a Villafría, para después llevarlo a Bilbao, y Bilbao para la revolución industrial inglesa, pues esto no existiría. Es una enorme serendipia, pero también fruto de la constancia, la determinación. Alguien insistió en excavar aquí, ¿no? Está claro, esto se había hecho algunos proyectos, pero en el año 76, en la cima de los huesos, en la cueva, se encuentran mandíbulas humanas antiguas. Dicen que ya son las más antiguas que se han encontrado en la península ibérica. Y a partir de aquí, Emiliano Aguirre lo tenemos aquí en la pared, yo empiezo con él a buscar y a excavar los yacimientos que denominamos de la trinchera de ferrocarril de Atapuerca. Y aquí empieza la historia
Y 45 años después estamos tú y yo aquí hablando de Atapuerca. 45 años. Ya había nacido justo, ¿no? En todo caso, bueno, es un buen plan de verano, ¿no? Total. ¿Cuántos años excavando? 45 desde el primer. Efectivamente. No sé si todavía queda algún fósil por descubrir. Me imagino que sí. Mira, empezamos diciendo al principio que aún desconocíamos la capacidad de este contenedor de la vida prehistórica. Y a lo mejor hemos excavado pues un 1%, pues probablemente sea un 1 por 1000. Con lo cual quiere decir que lo que hemos hecho es un rasguño a la sierra, un pequeño peritaje. Ahora bien, un peritaje diacrónico. Es decir, hemos encontrado lo más moderno y lo más antiguo. Es muy difícil encontrar ya en la sierra registros más antiguos. Pero nada, hemos excavado, como digo yo, por lo mejor un 1 por 1000. O sea que todavía quedan campañas, ¿no? Quedan campañas, generaciones y centenares de años, y a lo mejor algún milenio. En este yacimiento que ven detrás de mí, llamado Sima de los Huesos, se han encontrado numerosos restos de animales y personas. Los más recientes y de mayor importancia son los 2 cráneos que se han hallado esta semana y que podrían pertenecer a los primeros pobladores de Europa. 1992, primer hito de Atapuerca. Se encontraron 2 cráneos de Homo heidelbergensis de 450.000 años de antigüedad, a los que bautizaron Agamenón y Miguelón. Este descubrimiento situó a la sierra burgalesa en el escaparate mediático mundial y confirmó el gran potencial de los yacimientos. A posteriori se han encontrado restos de homínidos europeos más antiguos, pero el cráneo de Miguelón sigue siendo el cráneo mejor conservado y el único con vértebras en el registro fósil mundial. 1994, otro año histórico en Atapuerca, se encontraron unos restos humanos de una especie totalmente nueva, a la que tuvieron el honor de ponerle nombre Eudald Carbonell y sus compañeros, Homo antecessor. Tenían 800.000 años. En aquel momento, los más antiguos hallados en Europa. 2007. Una mandíbula hallada en la cima del elefante obliga a reescribir los libros de historia. Datada en 1,2 millones de años, pasó a ser el fósil humano más antiguo de Europa. 2022. Se vuelven a batir todos los récords. Nuevamente en la cima del elefante se encuentran unos fragmentos faciales que rondan los 1,4 millones de años. Con este descubrimiento, la Sierra de Atapuerca acapara la totalidad del podio en cuanto a antigüedad de fósiles humanos en Europa. Medalla de oro para los restos faciales del 2022, medalla de plata para la mandíbula del 2007 y medalla de bronce para el Homo antecessor. Somos unos afortunados porque hemos hecho descubrimientos que han cambiado la historia de la propia evolución humana. Debe de ser emocionante, ¿no? ¿Qué se siente cuando se encuentra algo o se sospecha que has encontrado algo excepcional, importantísimo? Es difícil de explicar. Es algo que es irracional, supongo, como cuando te toca la lotería. ¿Por qué? Porque aunque tú hayas planificado la estrategia, conseguir objetivos de ese tipo que son casi siempre inesperados, a mí se me nubla mucho la cabeza. Y en alguna ocasión, cuando encontramos un antecesor, se me nubló tanto que tuve que tomarme unas cuantas copas para poder bajar el nivel que tenía de excitación, ¿no? Porque se produce una excitación que después se va conectando y se hace como una red de sentimientos y de emociones que se reflejan en todo el funcionamiento del equipo. Y hay una alteración absoluta de la conciencia del propio proceso, con lo cual ahora a los más jóvenes les digo, atención, disfrutad del descubrimiento, pero después continuar trabajando de forma racional. Que hay muchos tesoros aún que desenterrar. Por supuesto.
El fragmento de cara que hizo que el año pasado Atapuerca volviera a hacer historia fue hallado en la cima del elefante. Se trata de un yacimiento al que hay que acceder por un andamio, ya que están excavando a gran profundidad. También aquí, dándole al pico y a la pala, Rosa. Me he fijado en la banderola esa, ¿no? Que indica la profundidad en la que estamos, ¿no? Sí. Bastante profundo. Muy profundo. En muchos puntos estamos a 20 metros por debajo del techo de la cueva. Eso o sea, quiere aquí decir nosotros no podemos mucho ver. trabajo. Mucho trabajo. Aquí Años de empezamos trabajo. en 1994, empezamos a excavar toda esta parte. Y posteriormente hemos continuado bajando hasta prácticamente Hasta aquí, 20 ¿no? metros y continúa. Estáis bajando nivel a nivel, minuciosamente, ¿no? Con cuidado por si aparece algo. Y me has dicho, bueno, estamos excavando aquí los restos de un pajarito. Pues ¿Podemos sí. verlos? Sí, ¿no? sí, Si es claro posible. que sí. Andrea, a ver, ¿me dejas la falanjita? Vamos a verla. ¿Y esto es? Mira, esto es una falange, o sea, una tercera falange, una garra, Una para que nos pequeña entendamos garra, ¿no? todos, de un ave, probablemente un córvido, que sale entre la arcilla y además salen muy bien conservados. O sea, la conservación aquí es muy buena. ¿Cuántos años hemos retrocedido? Pues hemos ¿En un retrocedido instante? pues a 1.300.000, Casi nada. casi nada. Casi nada. Decía que aquí se baten récords, ¿no? No es una pista de atletismo, pero es un lugar donde se han batido más de un récord, ¿no? Sí, claro, Elefante es un lugar donde los restos que tenemos están en posición secundaria, que quiere decir que aquí no ha habido ocupación humana, ni ha habido animales que viviesen dentro de la cueva, sino que lo que encontramos son restos que han entrado arrastrados por el sedimento, por ejemplo, pues en una tormenta, pues en una riada, todo esto ha entrado arrastrado. Y curiosamente, bueno, en principio creíamos que no bateríamos esos récords que dices tú, ¿no? Esos cambios de paradigma, pero efectivamente en el 2007 nos apareció un fragmento de mandíbula humana, en el 2008 una falange, con una cronología que en ese momento sabíamos ya que estábamos a niveles de 1.200.000. Hasta ese momento la cronología más antigua que teníamos eran los 800.000 de Grandolina, en lo que es Europa occidental. Y el año pasado pues descubrimos un fragmento de cara Aquí mismo. que tendría una cronología de 1.300.000, 1.400.000 años. Se dice pronto, lo del récord queda bien en televisión, pero no es solamente batir el récord cronológico, ¿no? Sí. Al final es cambiamos de paradigma, reescribimos los libros, se plantean nuevas hipótesis, claro, esa es la idea. Claro, esa es la idea. Y sobre todo, por ejemplo, es importante no solo el fósil humano, que a todos nos resulta atractivo, porque además digamos, el estudio de nuestro propio grupo, nuestro propio género, pero sí que es importante también poder hacer el contexto, ¿no? Poder saber, bueno, y estos homínidos de hace 1 millón de años o más de 1 millón de años, ¿qué hacían? ¿No? ¿Qué tipo de herramientas hacían? ¿Qué consumían? ¿Cuál era el ambiente en el que vivían? Y esto aquí lo podemos ir respondiendo, ¿no? Lo estáis extrayendo. Claro, de la hemos tierra. encontrado, por ejemplo, aquí hipopótamo y tortuga, que esos son dos taxones muy importantes porque nos están diciendo el hipopótamo que hay grandes masas de agua cerca de aquí y que no se congelan, o sea que perduran durante todo el año. Y la tortuga nos está diciendo que es un taxón de un clima templado. O sea, lo que sabemos aquí abajo, que junto con el polen, que también se han encontrado restos de polen, de olivo y de avellano, nos dicen que estamos en un clima que era más templado, hace más de 1 millón de años, era más templado que el que hay ahora en Burgos, por ejemplo, ¿no? Impresiona ese viaje temporal, ¿no? Claro, Es claro, por eso impresionante. que es importante el fósil en sí y todo el contexto y todo lo que le rodea. Hola. ¿Puedo pasar? Claro. O puedo pisarlo. Puedes, mejor dicho, puedes. sí. Aquí, sí, en esta bien, zona ¿no? que está un poco más accesible, sí. Aquí, bueno, me han dicho que fuiste tú el que encontraste el tesoro, la mandíbula Sí, un fragmento, récord, ¿no? Un fragmento del maxilar, sí, un poco también del orbital, de una cara de una especie que todavía no sabemos qué es. ¿Cómo es ese momento, no?
Honestamente al principio no sabes muy bien cómo llevarlo, porque está con cautela, hay un montón de gente especializada que primero tiene que confirmar que lo que tú estás viendo es lo que se ha hablado. Pero tú sabías que era algo especial, diferente, ¿no? Bueno, yo sabía lo que no era, eso es lo único. La verdad que no es mi especialidad la paleoantropología, pero claro, en esos momentos cuando acudes a la directora del yacimiento, que ella sí que puede afirmar más precisamente lo que sí que puede ser. ¿Cuál es tu especialidad? Yo estudio fauna, fauna no humana en este caso. He visto que estás guardando aquí diferentes muestras, ¿las podemos ver, por favor? Estos son algunos de los huesos que hemos Esto coordenado. Sí es tu especialidad, ¿no? Sí, sí, sí. Son huesitos. En este caso son huesos de pájaro. Pasarás a la historia, ¿no? Como el descubridor de esa pieza. Bueno, por lo menos ya me he visto en algún sitio, sí, en alguna entrevista por ahí, pero bueno, es que al final esto se pone mucho el foco en la persona, en este caso en mí, pero la verdad es que Atapuerca es un sitio muy grande donde trabajamos mucha gente. No diré que es una cuestión de suerte, porque al final tenemos que estar ahí, al final son muchos años, esta es mi 10ª campaña aquí ya en Atapuerca, pero sí, para bien o para mal, ahí estoy, ahí está mi nombre. Enhorabuena, aunque sea un año con un año de retraso. Muchas gracias. Gracias. Y te dejamos trabajar. Por supuesto. A ver si sale alguna otra pieza importante. Sí, a ver si este año tenemos 3 horas. Adiós. Son numerosas las disciplinas que intervienen en el estudio de la evolución humana. La más conocida seguramente es la arqueología. Esta analiza los restos materiales dejados por los seres humanos que habitualmente aparecen en las capas superiores de las excavaciones. Si se continúa descendiendo en las capas de tierra, se encuentran evidencias geológicas de la vida y sus orígenes, los fósiles. La paleontología se ocupa de su estudio y la tafonomía estudia especialmente los procesos de formación de los fósiles. La geocronología, por su parte, data y establece a qué época o periodo corresponde cada hallazgo. Y deducir cómo era la vegetación y, por consiguiente, el clima en el pasado es posible a través del estudio de polen y esporas fosilizadas. La palinología es la disciplina que se ocupa de ello. Y la lista de disciplinas se prolonga, ya que son muchos los expertos que desentrañan la evolución humana. Nos dirigimos ahora al yacimiento de El Penal, donde esperamos encontrar a María Martinón, la directora del CNIE, el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Este centro es uno de los frutos del proyecto Atapuerca y es una referencia a nivel mundial. Tanto el CNIE como el resto de centros en los que se estudian los fósiles hallados en la trinchera del ferrocarril son la muestra perfecta del excelente ecosistema científico que ha generado en su entorno el proyecto Atapuerca. Hola, María. Hola. ¿Qué tal? Te pillo ¿Qué tal? trabajando en plena faena. Aquí estamos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Bueno, estáis aquí excavando. Aquí ya en plena campaña ya. Concentrados. Me puedo quitar el casco, ¿no, Aquí María? sí, aquí sí que puede, sí, es un alivio. Qué alivio, qué Es un alivio. alivio. Bueno, sorpresa, me encuentro a la directora del CNIE aquí, a pie de excavación, ¿no? ¿Es habitual? Bueno, yo no sé si es habitual, pero me parece fundamental, porque quiero decir, es importantísimo saber de dónde vienen las cosas. Y realmente esto es una historia que se cuenta y se construye desde el yacimiento, ¿no? Que es un poco como... Es decir, donde aparece la materia prima y luego para llegar a la cocina y luego, ¿no?, tener ese emplatado en el museo en el que cuentas una historia, hay que cocinar y eso es el CNIE. Entonces, hay que saber de dónde viene la materia prima. ¿De dónde viene exactamente? Porque parte de su importancia, de cada uno de esos fósiles que te puedes encontrar, de esas herramientas, esa importancia viene por el momento en el que lo encontramos, en las circunstancias, en el ambiente, o sea que es importantísimo. Decía mi compañera, la que está al otro lado de la cámara, que tiene pinta de ser un trabajo relajante. A mí me parece minucioso, cuestión de paciencia y orden también. Mucho, es muy importante
tener mucha atención en lo que uno está haciendo. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que excavar de alguna manera es un trabajo destructivo. Es decir, cuando excavas un yacimiento lo estás vaciando, ¿no? Lo estás descomponiendo, lo estás deshaciendo. Por eso es tan importante tener mucho cuidado, tomar registro y nota de todo lo que encontramos, dónde lo encontramos, posición, profundidad, orientación, para que nosotros podamos virtualmente hacer ese proceso de reconstrucción del yacimiento hacia atrás y para no destruir, o sea que para generaciones y generaciones puedan volver a esa información. Si no es así, el material que se extrae no valdría para nada, ¿no? Para nada. Minuciosidad, ese orden. Exactamente, mira, esto es como una película, con el actor solo no haces nada. Yo me puedo encontrar aquí un homínido, pero si yo no sé en qué momento vivió, en qué circunstancias, con quién tenía que competir o a qué recursos podía acceder en ese momento determinado, no tengo película. Si yo no tengo una secuencia temporal tampoco, si yo no soy capaz de ir tratando los diferentes eventos, lo mismo, es una historia en la que me mezclan el orden de las secuencias y no tendría historia. Es importantísimo el contexto. El contexto al final prácticamente podemos decir que lo es todo. Hablemos de este punto en concreto. ¿Qué yacimiento es este? Este es... ¿Y qué buscáis? ¿Qué es lo importante? Mira, este es el yacimiento penal. Es un yacimiento que se abre de nuevo este año, que se había excavado en los años 90, se había hecho un sondero, que es esta trinchera que veis aquí, un poco para ver si realmente aquí había yacimiento, y entonces se había encontrado pues unos 50 registros, algunos fragmentos de fauna y unas 10 piezas de industria lítica. Ahora se ha vuelto a abrir y lo que creemos que estamos es cerca de la entrada de la cueva, por donde han entrado los sedimentos que estamos excavando en ya la conocidísima Grandolina, la que está, ¿no? al otro lado. Podemos decir sí que penal es como si fuera la Grandolina al otro lado de la trinchera de ferrocarril. Se construye el ferrocarril y corta esa continuidad entre los sedimentos. Y entonces estamos tratando de comprender dónde estamos en relación con la Grandolina y sobre todo, bueno, investigar si podemos encontrar aquí vestigios de esa vida y de esos homínidos y de esa cultura que hemos encontrado al otro lado. Decías que esta es como la entrada, ¿no?, de la cueva, ¿no?, que habría más actividad aquí en el exterior, en la entrada, que al fondo, que sería la Grandolina. Claro, son historias diferentes y esto es muy interesante. Mira, aquí creemos que estamos, eso es una hipótesis en la que trabajamos, que estamos en torno a los 900, 800, 700.000 años. Eso correspondería con los niveles de TD6, TD5 y TD4 en la Grandolina, donde sabemos que hay presencia humana. ¿Qué pasa? Los homínidos no viven en el interior de las cuevas, ¿no? Muchas veces lo que encontramos es el reflejo de cosas que pueden pasar en el exterior y que son arrastradas y que van rellenando esas cavidades. Pero realmente la vida, ¿no?, donde podemos tener la posibilidad de capturar la vida cotidiana, ¿no?, y encontrar sus herramientas, encontrar los vestigios de cómo vivían o qué explotaban, sería aquí. Entonces es una historia muy apasionante pensar que es aquí donde podemos, no sé, ver su día a día de otra manera. Aquí empieza el camino, pero el camino es largo, ¿no? De esas piezas que extraigáis de aquí, ¿no? Larguísimo, porque claro, aquí salen estas piezas y esas piezas luego necesitan ser analizadas. Y eso se analiza pues con un grupo enorme de especialistas de diferentes campos y disciplinas. Entonces va a ser un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Empieza aquí y esa investigación, pues fíjate tú en Atapuerca, 40 años o más, 45 ya con esa historia. Al salir de los yacimientos, el viaje de los fósiles hallados en Atapuerca tiene su primera parada en los laboratorios de campo. 16, hueso, 34, 90, 1882, 74, 38, 18. En esta sala es donde hacemos la primera parte del proceso del laboratorio, que consiste en revisar todos los objetos que hemos sacado durante el día. Miramos que todos los objetos estén coordenados de la mejor manera, que todos los datos sean correctos y se decide cuáles son los objetos que van a lavado o cuáles necesitan un tratamiento algo más delicado y tienen que ir al laboratorio de restauración. Esta es la pieza que habéis visto en el campo, es la garra de ave, la tercera falange de un ave, que hemos coordenado en elefante, y ahora inicia el proceso de laboratorio en revisión. Vamos a comprobar que los datos han sido correctos, que no hay ningún problema, no ha habido ningún error a la hora de toma de coordenadas, como por ejemplo estamos viendo pues, la X, la Y, la Z y las medidas que coinciden con los datos.
Entonces se marca como revisada, que ha llegado al laboratorio y que ha llegado en buenas condiciones e pasará a lavado, que es la siguiente fase, que es la limpieza de la pieza para su posterior estudio. En los primeros barracones lo que estamos haciendo es el lavado de las piezas que han pasado por revisados se lavan para limpiar, quitar el sedimento que queda adherido y se dejan secar un día. Al día siguiente los restos de fauna pasan por la lupa, una compañera especialista en tafonomía analizará y buscará las marcas de corte o marcas de mordedura que podamos encontrar. Y una vez han sido revisadas pasan a siglado, es decir, cada pieza que tiene su etiqueta con sus datos propios se escribirá sobre una capa de esmalte en cada hueso para evitar que ese hueso se traspapele y que luego saber siempre qué hueso es y a qué bolsa pertenece. Y en el último barracón están los y las restauradores, que son los especialistas precisamente en restauración, que se encargan de lavar, reconstruir y preparar para su estudio y para su exposición aquellas piezas más delicadas que no pueden ser lavadas con agua siguiendo un procedimiento más rutinario. Mira, velo. Esta es la pieza que tienes que lavar. Hoy hemos viajado muy atrás en el tiempo y para terminar, miraremos al futuro. El próximo año partirá a la Luna la segunda nave de la misión Artemis. Su objetivo es orbitar a baja altura nuestro satélite, algo que nadie ha hecho desde 1972. Lo hizo el Apolo 17. El siguiente paso en 2025 será el alunizaje. La misión Artemis de la NASA es una especie de entrenamiento para un futuro viaje tripulado a Marte, y a medio plazo la idea es montar un campo base permanente y que las misiones de exploración espacial partan de la Luna, porque es más fácil despegar. Piensan llegar lejos. Y volviendo al tema de hoy, ¿dónde estaremos dentro de 1 millón de años? Hasta la semana que viene. Agur.